Los casos criminales de Trump han sido centro de atención, pero ahora el hecho de que podría ser descalificado de las urnas está tomando prominencia. Y quiero hablarles un poco del proceso de descalificación, pero no tanto porque mi invitado hoy, mi entrevistado, es un secretario de Estado y es una autoridad en cuanto a este tema. Pero solo quiero enfocar en si es una buena idea descalificarlo. La tercera sección de la decimocuarta enmienda de la Constitución prohíbe que tengas un puesto estatal o federal si participaste en una insurrección o asististe a quienes lo hicieron contra Estados Unidos. Y Donald Trump fue quien incitó a la turba en enero 6, sabía que estaban armados y admitió que no le harían daño a él, y los envió hacia el Capitolio, y promovió un sentimiento de coraje contra Mike Pence queriendo que hiciera algo ilegal, y se rehusó a detener a los insurreccionistas durante horas. Y los insurreccionistas concedieron, tanto en la corte como en público, que estaban allí bajo órdenes de Trump y cuando Trump finalmente les pidió que se fuesen a casa, escucharon demostrando que respondían a sus instrucciones. De modo que la noción de que Trump no violentó la sección 3 de la decimocuarta enmienda es tan real como que el peso de Trump es 215 libras. Así que en resumen, porque Adrián Fontes explicará esto mucho mejor que yo, este asunto se presentará ante todo secretario de Estado, quienes decidirán si mantenerlo en la boleta o removerlo cuando cierren sus inscripciones. Y de ambos modos, si lo ponen o lo quitan, habrá demandas y esto llegará hasta las últimas consecuencias, que será a la Corte Suprema. ¿Y qué dirá el Supremo? No tengo idea. Claro, sé lo que Clarence Thomas dirá, pero la opinión del resto de los jueces cuyas esposas no perpetuaron el crimen en cuestión en este caso está por verse. De modo que es un asunto que los secretarios de Estado estarán manejando en los meses por venir. Y entonces la pregunta es, ¿deberían de hacerlo? Y sé que si Trump es descalificado por un secretario de Estado, se sentiría diferente a si un gran jurado de sus pares americanos lo condena en base a la evidencia. De modo que de primera intención podría parecer un tanto antidemocrático, pero está basado en la Constitución, cuyo contenido está sujeto a interpretación, y las interpretaciones varían según la afiliación política. Pero hay dos razones por las que creo que sí deben descalificar a lo de las urnas. La primera, él participó y asistió a quienes participaron de la insurrección. Y ya les enumeré una gran cantidad de ejemplos, tal como convocarlos, pedirles que fuesen al Capitolio, sabiendo tenían armas, a los fines de presionar a Mike Pence para que hiciese algo que era ilegal. Y la Constitución es clara y los eventos alrededor de enero 6 son claros. Esa es toda la historia. Y si no queremos hacer valer la Constitución, porque nos preocupa que la derecha va a lloriquear, pues nunca se aplicará la ley, porque ¿saben qué? Van a lloriquear como quiera. Porque yo recuerdo a Merrick Garland al principio manejando esta investigación con paños tibios, porque estaba tan preocupado por su imagen, de verse politizado. Pero sepan, no acusar a una persona porque te preocupa verte politizado es precisamente politizar el asunto. Y lo mismo ocurre aquí. Si los secretarios no descalifican a Trump para no verse politizados, pues estarían haciendo exactamente lo que quieren combatir. De modo que la única opción aquí es que los secretarios de Estado hagan su trabajo y que hagan valer la Constitución. Y a Dios que reparta suerte. Porque recuerden, no es culpa de ellos que Trump esté en esta posición. Nadie obligó a Trump a incitar a la turba a la violencia, ni a enviarlos al Capitolio, ni que les pidiera presionar a Mike Pence. Eso fue él. Por tanto, si los alcahuetes de Trump quieren culpar a alguien, que comiencen con el hombre quien se puso a sí mismo en esta posición. Y la segunda razón por la que los secretarios deben descalificar a Trump es porque irá a la Corte Suprema de todos modos. No hay mucho riesgo porque como quiera la decisión será de la Corte Suprema. Así que en este punto no hay una razón para no descalificarlo y así hacer valer la Constitución. Porque si necesitan permiso para hacer una decisión difícil, nada ayuda más que saber que al final del día no serán ellos quienes tendrán la palabra final en cuanto a este caso. Así que dicho eso, aquí tienen un adelanto de mi entrevista con Adrián Fontes sobre este tema. Adrián, la pregunta sobre si Trump será descalificado de las urnas en múltiples estados ahora de cara al 24 es de gran prominencia. Danos tu opinión sobre qué es lo que estás considerando en este asunto. Estamos considerando un sinnúmero de factores, algunos de los cuales nos llegaron el pasado año. Por ejemplo, tenemos en Arizona una decisión de la Corte Suprema indicando que la tercera sección de la decimocuarta enmienda no se puede aplicar porque no existe un mecanismo para aplicarlo. Y yo estoy en récord diciendo que eso es muy absurdo porque en ese caso tampoco se puede aplicar la cláusula de que seas natural o de que tengas al menos 35 años. Nuevo México ha indicado de forma distinta. Ellos removieron a alguien de su puesto por participar de la insurrección. Así que hay un conflicto de leyes ahí entre esos dos estados.
Y hay muchos profesores, incluyendo conservadores y entre ellos uno de la Sociedad Federalista, quienes indican que la tercera sección de la 14ª enmienda está en efecto ya y que su ejecución es mandatoria. Y una persona como yo, un secretario, quien no descalifique a Trump, se expone a una demanda. Y también hay otras personas quienes coinciden que la tercera sección ya está en efecto, pero no están seguros de que puedas aplicarlo. Y también hay un sinnúmero de otras circunstancias, como por ejemplo, cuál será el estándar de evidencia. De modo que los secretarios tenemos mucho que considerar. Y la mejor forma de explicarlo ahora es que estamos decidiendo cómo decidir. Ahora, hay mucha conversación sobre los secretarios de Estado y las cortes. ¿Será la responsabilidad de los secretarios primero y entonces luego será litigado en las cortes? ¿O será litigado primero en las cortes y luego los secretarios determinarán qué hacer? Mira, es responsabilidad y tiempo. Yo tengo la responsabilidad de que cuando llegue el 14 de diciembre pueda notificar a los administradores locales cuáles nombres irán en la boleta. Yo certifico eso como secretario de Arizona. Y cada estado tiene sus reglas, así que hablaré de Arizona. Y el 14 de diciembre es el límite, pero al mismo tiempo puede ser que terminemos en la corte y en ese caso yo tendré que seguir lo que la corte determine. Hay una línea de tiempo, pero están envueltas las cortes y también autoridades superiores. De modo que tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurrirá. Yo sé que tú escucharás mucho sobre todo este asunto, pero también sé que eres un experto en esta área, en base a lo que sabes de la tercera sección de la 14ª enmienda. Y según lo que dice sobre quien participa o quien asiste a quienes participan de una insurrección, ¿crees que Trump está calificado para aparecer en la boleta? Mira, podría darte una contestación rápida, pero no haría justicia, así que vamos a analizar el asunto. Actualmente lo que tenemos es un gran jurado en uno de los casos sobre enero 6 y un gran jurado estatal en Georgia y ambos fueron creados en base al estándar legal de causa probable. Y por tanto, si hay suficiente evidencia para enjuiciar al señor Trump y a otros por exposición criminal, por el crimen de haber participado de una insurrección en enero 6, entonces hay una autoridad competente bajo supervisión judicial que ha hecho la decisión de que hay causa probable, o sea, es mucho más probable que el crimen sí ocurrió. Y eso está por encima de la preponderancia de evidencia. Pero es más bajo que dos otros estándares, evidencia clara y convincente y el más alto, para poder cumplir con culpabilidad criminal, que es más allá de toda duda. Así que tienes 4 principios bien establecidos, y esos no son todos, pero nos limitaremos a esos. Pero la realidad es que no sabemos cuál estándar legal debe de aplicar en este caso en particular, y esa es la pregunta en la que nos encontramos en este momento. Si fuese por la preponderancia de evidencia, un estándar más bajo que ya se ha cumplido en un estado y con el gran jurado federal, entonces la contestación sería más fácil. Pero si es evidencia clara y convincente, el estándar es más alto de lo que los gran jurados validaron. De modo que estamos en un espacio en el que tenemos que determinar qué estándares vamos a aplicar a los hechos que ya conocemos. En esa es la pregunta en que estamos y la contestación a tu pregunta de si es o no elegible. En realidad todo estriba en qué estándar aplica para contestar a la pregunta. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.